Nunca pensé que me iba a quedar con el trabajo. Cuando apliqué para ser velador nocturno en el cementerio municipal de Las Piedras, creí que me iban a rechazar por falta de experiencia. Lo mío era más bien administrativo, algo de vigilancia en depósitos, control de cámaras, cosas así. Pero esa noche me llamaron, sin entrevista previa. Me dijeron que si estaba dispuesto a cubrir el turno, desde esa misma semana, el puesto era mío. No lo pensé demasiado. Llevaba 4 meses sin conseguir nada fijo, y la plata ya no alcanzaba ni para el alquiler. Así que acepté. El cementerio quedaba en las afueras de un barrio viejo, con calles de tierra y árboles secos. No era particularmente grande, pero tenía algo extraño en la forma. Un diseño irregular, con tumbas esparcidas, como si hubieran sido colocadas sin ningún tipo de orden. Desde el portón principal se podía ver una caseta, mi oficina, y más atrás 2 pabellones donde se hacían las autopsias o se guardaban restos aún sin enterrar. El turno era de las 8 de la noche a las 6 de la mañana. Me pagaban en efectivo cada viernes y no tenía que interactuar con nadie, solo estar ahí y vigilar. Caminar de vez en cuando con la linterna, reportar por radio si veía algo raro. Sonaba perfecto, hasta que empecé a quedarme dormido con los ojos abiertos. La primera noche pasó tranquila, la segunda también, pero la tercera fue cuando lo vi. Estaba revisando el registro de entierros del día, algo que no era parte de mis tareas, pero que hice por curiosidad, cuando escuché un ruido metálico del otro lado del portón, una especie de chirrido, como si alguien hubiese estado forzando la reja con una barreta. Salí con la linterna, crucé el pasillo de tierra que llevaba en las primeras tumbas, y cuando apunté hacia el sector sur, lo vi. Un hombre parado junto a una lápida sin nombre. Vestía un overol azul marino, llevaba guantes gruesos de cuero, botas sucias y una capucha que no dejaba ver su rostro. Parecía cavar, pero no tenía pala. Sus manos estaban vacías, y sin embargo, la tierra a sus pies se movía, se abría, se desplazaba hacia los costados, como si él estuviera escarbando con el pensamiento. Volví corriendo a la caseta, llamé al supervisor por radio. Me dijo que era probable que haya sido un indigente, que la zona tenía mucha gente de la calle que buscaba refugio ahí, que no me acercara y que si volvía a verlo, lo grabara con el celular. No lo volví a ver en toda esa noche, pero al día siguiente, la tumba estaba vacía. No se hizo ningún entierro en ese sector. Lo confirmé con el libro de registros, pero la tierra estaba removida. Y sobre la lápida escrita, con lo que parecía carbón, había una palabra que decía: despierta. Intenté no volver a pensar en eso. Me convencí que fue una mala jugada, que el insomnio me estaba afectando. Pero esa misma noche, mientras tomaba un mate dentro de la caseta, se fue la luz. Me puse el chaleco reflectante, agarré la linterna y salí a revisar los disyuntores, que estaban detrás del viejo pabellón. La luna estaba tapada por nubes, no se veía nada más allá de 5 metros. Y entonces lo escuché. No era un ruido natural, no era un animal, era una pala golpeando madera, repetidamente, con rabia, con urgencia. Me acerqué con sigilo y lo vi otra vez. El mismo hombre,
Mismo verón, mismo silencio. Esta vez sí tenía una pala. Estaba parado al borde de una fosa profunda. Dentro, algo se estaba moviendo. Pero no era él quien cagaba. Era alguien más desde adentro del cajón. Los golpes venían de abajo. El hombre solo miraba y luego me miró. No tenía ojos, solo 2 cavidades negras donde debía estar su rostro. Y sin mover los labios, sin hacer un solo gesto, escuché su voz en mi cabeza. Todavía no es tu hora. Salí corriendo de inmediato. No me detuve hasta cerrar la caseta. El corazón me latía como si quisiera reventarme el pecho. Intenté controlar la respiración, mantener la calma, pero algo dentro de mí sabía que ya no había marcha atrás. No podía fingir que eso no estaba pasando, no esta vez. Y sin embargo, nadie me creyó. Cuando fui al día siguiente a reportarlo, esperando que al menos revisaran las cámaras, me dijeron que el sistema de videovigilancia no cubría los sectores interiores del cementerio, solo la entrada, la caseta y el perímetro externo. No hay presupuesto para más, me dijo el supervisor, sin siquiera levantar la vista del mate que estaba tomando. La verdad es que intenté insistir. Les conté sobre el hombre, sobre la tumba vacía, sobre la pala. Me miraron con una mezcla de aburrimiento y resignación. Escúchame, Martín, me dijo uno de los encargados, un tipo pelado con anteojos de marco grueso. Este laburo es tranquilo. No te lo arruiné solo. Si te pasas de vivos o empezás a inventar cosas, van a pensar que estás buscando que te echen con indemnización y no te van a pagar nada. Te lo digo por tu bien. Volví esa noche con la garganta cerrada, el estómago en un nudo y un presentimiento de que algo peor iba a pasar. Y la verdad es que no me equivoqué. Cerca de las 2 de la mañana, escuché como un murmullo, no gritos, no pasos, un murmullo colectivo, como voces superpuestas, algunas rezando, otras sollozando, otras gritando nombres. Salí con la linterna, pero esta vez con el celular grabando. Fui hacia la zona sur, donde había visto al hombre por última vez. Todo estaba en silencio. Ni un soplo de viento, ni un crujido de ramas, nada. Y de golpe, una ráfaga. Un golpe de aire gélido que me atravesó el cuerpo como una puñalada. Mi linterna se apagó, el celular se reinició y en la oscuridad absoluta sentí que algo caminaba alrededor mío. No lo vi, pero sí lo sentí. El suelo temblaba levemente, como si una procesión de pasos invisible los recorriera. Y luego escuché una risa. Una risa muy baja, pero grave. No provenía de una sola garganta. Era múltiple, era profunda. Y otra vez, sin que nadie me hablara, escuché una voz dentro de mí. No deberías haber mirado. Esa noche no dormí. Me quedé en el baño de la caseta, con la puerta cerrada y la luz del celular encendida, hasta que amaneció. Cuando el sol empezó a filtrarse por las rendijas de la puerta, salí temblando,
con la garganta seca, las piernas, le juro por Dios, las tenía flojas, pero no había rastro de nada. Ninguna tumba abierta, ningún hombre, ninguna marca. Solo en la pared exterior de la caseta, garabateado, con tierra mojada, un símbolo que no reconocí, una especie de cruz como invertida, con una línea curva alrededor. Lo borré con el antebrazo, no quería ni pensar en lo que podía significar, y aún así tuve que volver la noche siguiente. No lo hice por valentía, ni por orgullo. Lo hice porque no tenía opción. Me habían adelantado el pago de la semana. Y si renunciaba de golpe, no me lo iban a liquidar. Y yo necesitaba ese dinero. Era eso o quedarme sin techo. Así que regresé, con la garganta cerrada, con la linterna nueva, con una cruz de madera que me prestó un vecino evangélico del barrio. Pero esa noche ya no fue igual. Esa noche el cementerio ya me conocía y yo pienso que algo me estaba esperando. Esa noche caminé con los pasos lentos, forzando la respiración para no hiperventilarme. Tenía la cruz en una mano, la linterna en la otra, y un presentimiento en el pecho que me decía que si me acercaba demasiado a la tumba donde lo había visto por primera vez, algo irreversible iba a pasar. No lo escuchaba, no lo veía, pero lo sentía. Algo que me rodeaba los talones, que se arrastraba por la sombra más allá de la luz. Y no era solo uno, eran muchos. Vi sombras entre las lápidas, vi breves destellos de movimiento y por momentos sentí que alguien caminaba detrás de mí, como imitando mis pasos. Pero siempre como con un leve retraso, como si lo hiciera a propósito. Cada vez que me giraba, nada. Pero cuando me quedaba quieto, escuchaba como otra respiración, como más profunda, irregular, como si los pulmones de eso estuvieran podridos. Justamente a las 3:33 de la mañana, mi linterna parpadeó. Obvio, me detuve, y justo ahí vi algo que todavía hoy no puedo explicar con palabras. En medio de las lápidas había un grupo de personas de espaldas, todos con la cabeza agachada. Se movían en sincronía, balanceándose hacia adelante, hacia atrás, como si rezaran o estuvieran invocando algo. Nadie hablaba, solo se balanceaban, una y otra vez. Y en el centro del círculo había un ataúd abierto, no apoyado sobre tierra, sino como suspendido en el aire. Era como si flotaba. Sí que parece una tontera, pero era como si flotaba. Como si algo lo sostuviera desde abajo, algo que yo no podía ver. Cuando di un paso atrás, una de las figuras se dio vuelta y vi su cara. Era la mía, idéntica, pero con los ojos vacíos. La piel grisácea estiraba sobre los pómulos como un cadáver en descomposición. Y encima me sonrió. En ese instante, todos los demás se giraron también.
Eran copias de mí, docenas, caminando hacia mí lentamente, con la misma ropa, con mi rostro, algunos cortes, otros con gusanos, saliendo de los ojos, otros con la boca cosida con alambre. Corrí como nunca lo hice en mi vida. Y mientras corría escuchaba sus pasos, sus gemidos, su respiración podrida rozándome en el cuello. Pero al llegar a la caseta, la puerta estaba abierta. Y dentro, sentado en mi silla, había otro yo, mirando hacia la nada, con la linterna en la mano, y una sonrisa idéntica a la mía, pero sin alma. «¿Volviste, Martín?», me dijo. «Esta vez te quedás». La puerta se cerró sola detrás de mí y sentí que algo entró en mí. No sé cuánto tiempo estuve ahí. No sé si alguna vez salí realmente. Te juro que esto es verdad. Hoy me ves en la calle y pensás que soy cualquier tipo normal. Pero yo creo que yo ya no soy yo. Que el verdadero Martín todavía está ahí en una parte del cementerio, atrapado en algún lugar. Yo siento que algo en mí cambió, que algo en mí murió. Y con el tiempo lo he aceptado, muy duro, pero yo siento que ya no soy Martín. Esta historia nos la manda Lucía a nuestro correo. Ella es antropóloga forense y esta historia se titula Los que lloran bajo tierra. Ella nos dice que no tiene fe, nunca la tuve, y por eso todo lo que les voy a contar no lo hago como creyente, sino como testigo, porque hay cosas que ocurren más allá de la explicación científica. Y cuando el silencio te responde, no importa si crees en Dios o en los demonios, lo único que podéis hacer es no volver a mirar atrás. Trabajo desde hace más de 10 años como antropóloga forense, y si algo aprendí es que los muertos no descansan como se cree. A veces los enterramos con secretos, y cuando esos secretos no se resuelven, el suelo se los traga. Pero la historia sube a la superficie. Era diciembre, cuando me llamaron desde un pequeño pueblo de Entre Ríos, Argentina, para ayudar con un descubrimiento extraño en un cementerio abandonado a las afueras de ese lugar. El cura del pueblo había encontrado un túnel bajo una de las capillas viejas, y al parecer alguien lo había estado utilizando recientemente. Lo curioso es que ese cementerio había sido clausurado en los años 60 y los registros estaban incompletos. La intendencia necesitaba verificar si se trataba de saqueos, fosas comunes sin registrar o algo más. Y ofrecieron alojamiento, una casona antigua que estaba a unos 800 metros del cementerio, y un ayudante local, al cual llamaremos Julián, un joven estudiante de arqueología de la zona. Hasta ahí, todo parecía una simple expedición de rutina, hasta que abrimos el túnel y escuchamos el primer lamento. El primer día bajamos con linternas de mano,
cascos y un equipo básico de documentación. El túnel estaba excavado toscamente, como si algo hubiera hecho a mano, con herramientas rústicas. Las paredes eran de tierra, compacta, húmeda, con raíces que colgaban del techo como dedos finos, como si buscaran algo. Julián caminaba detrás de mí. Había un silencio raro allá abajo. No era solo por falta de sonido exterior. Era un tipo de vacío más profundo, como si el aire se tragara el ruido. Y de pronto lo escuchamos. Un sonido leve, seco, como un quejido amortiguado, pero muy débil. Una especie de lamento de mujer. Nos detuvimos en seco. Julián me miró con los ojos grandes. Esperaron que le dijera algo lógico, algo que lo calmara. Pero no pude. ¿Escuchaste eso?, me preguntó en voz baja. Asentí. No tenía sentido. Estábamos bajo tierra, sin acceso al exterior. Ninguna mujer podía estar ahí, no sin haber sido enterrada hace décadas. Avanzamos unos metros más y encontramos el primer nicho improvisado. Era un espacio cuadrado, excavado en la tierra, donde alguien había colocado un féretro de madera sin barnizar, cubierto por un paño blanco enmohecido. La fecha en la cruz era del año 1957. Pero esa tumba no figuraba en ningún registro. Tomé fotos, hicimos mediciones y regresamos a la superficie con la sensación de que habíamos violado un lugar que no debía ser abierto. Esa noche no pude dormir, y no fue por nervios. Fue porque en la habitación de la casona empecé a escuchar golpes sordos debajo del piso, como si algo desde abajo quisiera salir. Pensé que era mi imaginación, que estaba sugestionada, hasta que me levanté y vi que la lámpara del comedor se balanceaba suavemente, sin viento, sin ventanas abiertas. Y en la pared del pasillo, donde antes no había nada, apareció algo escrito como con ceniza o polvo negro que decía: los que lloran no mueren, solo esperan. Me quedé quieta, respirando hondo. Alguien estaba jugando, eso me dije en mi cabeza, pero en lo profundo supe que no era una broma. Al día siguiente bajamos otra vez. Esta vez encontramos 3 nichos más, todos iguales, y cada uno tenía una particularidad. Los cuerpos estaban incompletos, faltaban manos, costillas o partes del cráneo. Al principio pensé, estos son profanadores. Pero entonces noté que los cortes eran muy limpios, pero muy. No eran marcas de saqueo, eran quirúrgicos. Y el detalle más perturbador: todos los cuerpos tenían los párpados cosidos, como si alguien no quisiera que vieran. Fue Julián quien encontró el pequeño cuaderno de notas escondido dentro del ataúd más reciente. Las hojas estaban pegadas, húmedas, pero aún estaban legibles. En la primera página decía: no deben ver, si ven,
recuerdan, si recuerdan, lloran. Y si lloran, vuelven. Nos miramos sin hablar. Algo estaba muy mal ahí abajo, y cuanto más excavábamos, más evidente era que el cementerio había sido algo más. Un lugar de encierro, no para muertos comunes, sino para algo que debía permanecer ahí enterrado. No dormí en la casona esa noche. Le pedí a Julián que me acompañara a un hotel del pueblo. Él no me cuestionó en nada, solo asintió, igual de perturbado que yo. Así que imagínense cómo estábamos, dos personas dedicadas a la ciencia. Antes de irnos, eché una última mirada al túnel, iluminado por la linterna, y justo antes de cerrar la trampa, escuché un susurro suave que provenía de la oscuridad. No era un idioma, era un sollozo contenido y un murmullo que parecía decir mi nombre. Lucía. Me quedé helada. Nunca, jamás, en ningún trabajo anterior, sentí algo tan personal, tan dirigido a mí. Pasaron 3 días. Me dediqué a revisar archivos, registros, viejas notas de prensa. Nada. Como si el cementerio no existiera. Y en eso Julián trajo algo que encontró en una biblioteca escolar cerrada desde los años 70. Un cuaderno artesanal con un texto a mano que parecía el diario de una mujer llamada Marta Salvatierra, datado en 1956, y el primer párrafo decía: me hicieron prometer que nunca hablaría de las que lloran, pero no puedo más. El cura les cerró los ojos y les cosió la memoria, pero ellas gritan bajo tierra y ya nadie quiere escucharlas. Julián me miró y me dijo lo que los dos sabíamos. Ya no se trataba de arqueología. Esa noche tuve un sueño, uno tan vivido que al despertar, el olor a tierra húmeda todavía lo sentía en mis fosas nasales. Soñé que estaba en el túnel, descalza, con manos ensangrentadas, frente a mí. Los ataúdes se abrían solos, uno por uno, y en uno de ellos salían mujeres, todas con los ojos cosidos, sollozaban. Una de ellas se acercó y me tocó el pecho, justo encima del corazón, y murmuró: vos también sos una de nosotras, solo que aún no te enterraron. Desperté gritando, empapada en sudor, y en la ventana del hotel, escrito con el mismo polvo negro que había visto en la casona, estaba la misma frase: los que lloran no mueren, solo esperan. Tomé una decisión. Volvería al túnel, pero esta vez sola. Quería una confrontación directa con lo que fuera que estaba ahí abajo. Bajé de madrugada sin avisar a Julián, con un equipo mínimo y una cámara encendida en la cabeza. Y cuando llegué al último nicho, el más profundo, lo vi. Un féretro más nuevo, moderno, sin nombre, solo con una inscripción tallada en la madera: para la que recuerda. Y estaba vacío, solo un espejo dentro. Y cuando me vi reflejada, el rostro que devolvió la mirada
No sé cómo explicarlo, porque le juro que no tiene lógica. Ese rostro no era completamente mío. Era como una versión más pálida, con los ojos cosidos, como con hilos negros, como los que yo pensé que veían las mujeres. Y encima, lloraba sangre. Retrocedí, me tropecé y caí. Y desde todos los nichos, las voces comenzaron a susurrar mi nombre. Lucía, Lucía, Lucía. Cientos de veces. Corrí como si el aire me quemara los pulmones. Y cuando salí a la superficie, era de día. Pero el cielo estaba gris, como si el mundo hubiera cambiado un poco en mi ausencia. Dejé el caso completamente. Renuncié a este proyecto y no hablé nunca más con Julián. Me volví a Buenos Aires con la promesa de olvidar. Pero cada noche, al cerrar los ojos, escucho el lamento bajo mi cama. Sé que no me siguieron. No es eso. Es que ahora yo pienso que soy una de ellas.